Hola chicos, es un gusto volver a estar aquí con ustedes. Esta vez vamos a hacer un video referente todavía a tipos de gráficas, perdón. Con su ayudante deben haber visto algunos tipos de gráficas, que son por ejemplo las gráficas completas, gráficas vacías y gráficas regulares. Nosotros vamos a ver otros tipos de gráficas. Hoy particularmente quiero ver una familia de gráficas muy importante y muy bonita que se llaman gráficas bipartitas, pero para eso necesito introducir algunos conceptos nuevos. El primer concepto que vamos a trabajar ya está descrito acá arriba, que es el de conjuntos independientes. Vamos a ilustrarlo con un ejemplito. Creo que es la mejor forma de ver estos tipos de ejemplos de conceptos. Vamos a tener una gráfica. Voy a poner unos vértices, no sé, de más, algo así. Ok, y vamos a empezar a ver. Uy, creo que sí puse bastantes vértices. Voy a poner, está para acá, está para acá, algo por aquí, por acá, por acá, y vamos a poner estas adyacencias. Ok, digo, es una gráfica que estoy inventando. Vamos a poner nombres, creo que me pasé de vértices, x1, x2, x3, eso muestra que además hay que tener cuidado con cuántos vértices ponemos, porque a veces pueden ser gráficas muy chiquitas y de todos modos tenemos bastantes vértices. Ahorita tengo ya bastantes vértices aquí, y todavía es una gráfica así chiquita, x9, x10 y x11, si no se me fue ninguno. Entonces, esta es nuestra gráfica G. Y ahora, cuando nosotros tenemos una gráfica, un conjunto independiente de los vértices de la gráfica va a ser un subconjunto de vértices, de tal forma que si tú tomas dos vértices dentro del conjunto, entonces no hay adyacencias entre ellos. Por ejemplo, si yo me tomo conjunto, no sé, este y que este sea mi conjunto S. Lo voy a poner S igual a x1, x3, x5, x7 y x9. Pues es un conjunto de vértices y además, si ustedes se fijan, entre cualesquiera dos vértices de este conjunto S no hay adyacencias. Eso es a lo que nosotros vamos a llamar conjunto independiente. Es decir, entre x1 y x3 hay adyacencia, pues no. Entre x1 y x5 hay adyacencia, pues no. Entonces, entre cualquier par de vértices de este conjunto no hay adyacencias y eso es a lo que nosotros vamos a llamar conjuntos independientes. Claro, no todos los conjuntos de vértices son independientes. Si yo me hubiera tomado, por ejemplo, ahora este es de color azul, x1, x4, x2 y no sé, x8. O sea, este conjunto S sí es independiente, pero este conjunto S' igual a x2, x4, x8 y x11, este no es independiente. ¿Por qué? Porque hay dos vértices de S' que son adyacentes. En particular aquí tengo que x4, x2, pues es una de las aristas de la gráfica. O sea, hay dos vértices en el conjunto S' que tienen una arista en común, entonces no es un conjunto independiente. Este tipo de conjuntos es muy trabajado, de hecho, conocer las cardinalidades de los conjuntos independientes o pedirle condiciones a los conjuntos independientes nos va a brindar propiedades importantes de las gráficas. Ahorita nosotros, los vamos a trabajar un poquito más adelante todavía, pero ahorita nosotros lo que vamos a hacer es definir un tipo de gráfica en base a estos conjuntos independientes. Entonces, por ahorita, pues esa es nuestra definición de conjunto independiente. Vamos a la que sigue. Bueno, tengo una observación antes de pasar y esta sí es importante. Entonces, lo que me está diciendo la observación es, dices, bueno, va, tú tienes una gráfica. Voy a dibujar una gráfica G. Y por ahí tienes un conjunto independiente, al que vamos a llamar S. Como es independiente, entonces, si tienes dos vértices en S, no puedes permitir aristas entre ellos. Eso es lo que te dice la independencia del conjunto. Si tienes dos vértices en S, entonces no hay arista entre ellos. Y lo que dice la observación es, mira, fíjate, si tú tienes un vértice X en el conjunto, creo que sí le llamé X, así es, y hay un vecino del vértice X, entonces ese vecino no puede estar en S, pues justamente como es independiente, no hay aristas. Si tienes un vecino, este vecino tiene que estar fuera del conjunto S, es al que llamamos Z. Noten que es una observación bastante inmediata de la definición de
de conjunto independiente, pero este tipo de observaciones chiquitas sí pueden ser bastante útiles a la larga porque nos ayudan a comprender un poquito mejor cómo funcionan los conjuntos independientes. No pierdan de vista esta condición. Si ustedes tienen un vértice dentro del conjunto, cualquier vecino del vértice tiene que estar fuera del conjunto S, si es claro que el conjunto S es independiente. Entonces, muy bien. Con estas ideas en mente, lo que me va a interesar es ciertas familias de gráficas, a las que vamos a llamar gráficas bipartitas, que están relacionadas con los conjuntos independientes. Y aquí está. Y entonces, la definición lo que me dice es, una gráfica va a ser bipartita si existe una bipartición de sus vértices en conjuntos independientes. ¿A qué se refiere esto? Lo que me dice es, tú tienes una gráfica. Si puedes separar a los vértices en dos conjuntos y cada uno de ellos es independiente, es un conjunto independiente, entonces tu gráfica es bipartita. Vamos a checarla con un ejemplito. Voy a dibujar una gráfica un poco más chica. Por ejemplo, esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Permítame, quiero agregar una arista más. Quiero agregar esta arista. Rojo, azul, rojo. Espérenme, estoy pensando. Ok, creo que esta me va a servir. Vamos a ver si me agrego esta otra. Y voy a agregar esta otra. Ok, esa es mi gráfica. Entonces vamos a ver si es bipartita o no. Lo que tengo, lo que escribo el nombre. Lo que tenemos que hacer para ver si esta es bipartita, pues es dar una bipartición de sus vértices en dos conjuntos independientes. Si ustedes recuerdan de sus clases de superior, pues una partición de cualquier conjunto es una familia de subconjuntos que me cumplen, que son ajenos 2 a 2, que son no vacíos y que la unión me da el total. Ahorita lo que estamos diciendo es, yo quiero partir en dos pedazos el conjunto de vértices. Esos pedazos me tienen que cumplir que pues sean ajenos, la unión del total, y sean no vacíos. Y además tengo que pedirle que sean ambos independientes. Pues vamos a ver. Por ejemplo, yo propongo este x1, x3 y x5 en un conjunto. Y el otro lo voy a poner de verde, creo que este sí se ve más. Verde 1, este y este y este. Y tengo que fijarme si es una bipartición, es decir, en el primer conjunto está x1, x3, x5 y en el segundo conjunto está x2, x4 y x6. Ahí este 6 quedó muy feo. Déjenme lo borro para que sea bonito. Y la pregunta es, de entrada, ¿esa es una partición, bipartición? O sea, en dos pedazos, es una partición de los conjuntos de los vértices de la gráfica. Pues hay que checar que cumple la definición de partición, ¿no? Este es no vacío, pues sí, tienes 3 elementos. Este es no vacío, sí, tiene 3 elementos. Vamos bien. Me falta la segunda. Son ajenos 2 a 2, es decir, este conjunto y este conjunto comparten vértices. Pues la verdad es que no comparten ninguno. Entonces, vamos bien. Vamos por la tercera, que es todos los vértices de la gráfica están en al menos uno de estos dos conjuntos. Y pues sí, x1 está aquí, x2 está acá, x3 está aquí, x4 está acá, x5 está aquí y x6 está acá. Muy bien, al menos bipartición sí fue. Ahora vamos a ver que tanto este conjunto, tanto el conjunto rojo como el conjunto verde son conjuntos independientes. Pues vamos a ver, entre x6, x2 y x4 ¿hay alguna arista? No, entre x6 y x2 no, entre x2 y x4 no, entre x6 y x4 no, no hay aristas. El conjunto verde sí es un conjunto independiente. Vamos a ver ahora el rojo, entre x1, x3 y x5 ¿hay aristas? Y pues no, x1, x3 no son adyacentes, x3, x5 no son adyacentes y x5, x1 no son adyacentes, sí es bipartita. Sí es bipartita porque la pude dibujar de tal forma que, la pude partir su conjunto de vértices en dos pedazos de tal forma que cada uno de los pedazos es un conjunto independiente. Esta gráfica en particular se puede redibujar. x1, x2, x3, x1, x3, x5, que son el conjunto rojo, y el otro es x2, x4 y x6, es el conjunto verde. Vamos con las adyacencias. x1 es adyacente a x2, a x4 y a x6. x3, x3 es adyacente con x2,
X2 con X6 y con X4, que son estos, y X5, que es el otro vértice rojo, es adyacente con todos los tres verdes, entonces es esta. O sea, de esta forma se ve un poquito más que si es bipartita. O sea, este conjunto rojo, entre los vértices de color rojo, pues no hay adyacencias, no las hay. Y entre los vértices de color verde, tampoco hay adyacencias, no los hay. Entonces, sí es bipartita. Sí, entonces esta es la idea de una gráfica bipartita. Puedo separarla en dos conjuntos independientes y ya. ¿Todas las gráficas son bipartitas? Pues no todas las gráficas son bipartitas. De hecho, hay bastantes que no lo son. Y de hecho hay una caracterización muy bonita de gráficas bipartitas que nosotros vamos a ver, pero necesitamos un poquito más de definiciones antes de poder verla. Por ejemplo, se me quedó el color verde. Por ejemplo, este. Voy a ponerle Z1, Z2. Esta gráfica de hecho no va a ser bipartita y no es muy difícil de justificarlo. Si yo dijera, esta gráfica sí es bipartita, entonces su definición me dice, puedes separarla en dos conjuntos independientes. Pues vamos a ver. Pues si lo puedes separar en dos conjuntos independientes, el vértice Z1 tiene que haber caído en uno de esos. Vamos a suponer que Z1 cayó en el conjunto rojo. Z2 puede estar en el conjunto rojo. No, porque como los rojos son independientes, entonces no puede haber aristas en los rojos. Z2 tuvo que haber caído en el conjunto, en el otro, en el verde. Vale. Y ahora, Z3 puede ser color verde. No puede ser porque justamente el color verde también es un conjunto independiente. Entonces, tiene que ser rojo. Chale. ¿Y el Z4 puede ser rojo? No puede ser rojo, de nuevo, porque el rojo son independientes. Tuvo que haber caído en el conjunto verde. Acuérdense que aquí, como es bipartita, solo tenemos dos conjuntos, o los rojos o los verdes. Y llegamos al último. ¿El Z5 puede ser verde? Pues no puede ser verde porque los verdes son son un conjunto independiente. ¿Y puede ser rojo? Pues no puede ser rojo porque los rojos también son un conjunto independiente. Entonces este Z5 se quedó sin lugar, vaya, de alguna forma, por decirlo de alguna forma. Entonces no puede caer ni en los verdes ni en los rojos, lo cual es una contradicción porque si es una partición en dos conjuntos, los verdes y los rojos, todos los vértices tienen que ser o verde o rojo. O están en un conjunto o están en el otro. Y entonces, pues ni modo. Esta gráfica en particular no es una gráfica bipartita. No pasa nada, o sea, hay gráficas que sí son bipartitas, hay gráficas que no lo son. O sea, no es nada. De hecho, lo bonito es caracterizar a aquellas que sí lo sean, y sí es una caracterización bastante bonita que vamos a ver más adelante, pero insisto que necesitamos un poquito más de definiciones para poderla demostrar. Entonces ustedes recuerden nada más que las gráficas bipartitas, pues son estas, se pueden partir en dos conjuntos independientes. La siguiente que vamos a ver es una observación chiquita que ustedes tienen ahí, pero que también es importante. Y lo que me dice es, si ustedes tienen una gráfica bipartita, entonces, bueno, y tienen ya sus conjuntos independientes y tienen una arista, entonces las aristas tienen un extremo en un conjunto y el otro extremo en el otro conjunto. Recuerden que, pues, bipartitas, si ustedes tienen una gráfica bipartita, es porque todos los vértices o caen en un conjunto, que le estoy llamando, creo que le llame U, allá arriba, sí, U, o caen en el otro conjunto B. Es decir, tienes una bipartición de conjuntos. En conjuntos el otro, perdón, lo llamé W. Tienes una bipartición de entrada. O sea, solamente todos los vértices de la gráfica o están en el conjunto U o están en el conjunto B. Es una partición. Y ahora lo que te dice es, si tú tienes una arista, entonces uno de los extremos cae o en U y el otro extremo tiene que caer en W. Entonces, si tengo una arista, que creo que les puse X, sí, la XZ, entonces pues X es un vértice de G, tiene que caer en alguno de los dos conjuntos. Voy a suponer que cae en U, en X, pero como el Z también el Z es un vecino de X y el conjunto U es independiente, es decir, aquí no hay adyacencias entre estos conjuntos, entonces el otro vértice pues tuvo que haber ido a caer acá. Y es eso justamente lo que me está diciendo la observación. Si tú tienes una bipartición de la gráfica en conjuntos independientes y tienes una arista, entonces la arista o los extremos de la arista caen en distintos pedazos de la partición. ¿Sale? Es una idea pues, bastante sencilla que se deduce de las definiciones anteriores, pero sí va a ser importante que la tengan muy en cuenta. Porque lo que seguiría sería un enunciado que está también bastante interesante,
Es muy sencillo, ustedes tienen la versión extendida en sus notas. Yo tengo aquí la versión un poquito más compacta, pero pues bueno, las vamos a ver despacito. Ajá. Entonces, esta lo que me está diciendo es que si tú tienes una gráfica bipartita, es decir, tienes una partición de los vértices de la gráfica en dos conjuntos independientes, en un conjunto que se llama, le puse U y W, ajá, y quieres saber cuántas aristas tienes, pues una de las formas, nosotros sabemos que por el primer teorema de gráficas, la mejor forma hasta ahorita que teníamos en gráficas en general, y todavía sigue siendo la mejor, es contar los grados de los vértices, sumarlos, y lo que te da es 2 veces el número de aristas. Cuando tienes una gráfica bipartita, lo que te va a decir es, no es necesario que cuentes todos los grados. No es necesario que cuentes todos los grados. Te va a bastar nada más que sumes los grados de los vértices que se encuentran aquí. Si sumas el grado de estos vértices, de todos estos vértices que están en este conjunto, entonces obtienes el número de aristas. Y de igual forma, si tú sumas los grados de los vértices que están en este conjunto, entonces también obtienes el número de aristas del total. Entonces es una demostración bastante bonita, es una primera propiedad de las gráficas bipartitas, que dices, pues no tienes que usar todo el primer teorema de gráficas, me dice cuenta sobre todos los vértices. Pero si es bipartita, te dicen, pues no es necesario que cuentes sobre todos. Te basta nada más que cuentes sobre los que están en alguno de estos dos pedazos de la partición. Vamos a demostrar esto. Voy a demostrar nada más una de las igualdades. La otra es exactamente la misma. Y lo que va a hacer es... muevo el PDF. La primera es esta condición que me dice que me da una pseudopartición. ¿Y qué es eso de una pseudopartición? Las particiones me cumplen 3 condiciones: conjuntos no vacíos, ajenos 2 a 2 y que la unión del total. Para ver qué es una pseudopartición, pues tengo nada más que verificar 2 cosas. La primera es que sean ajenos 2 a 2, y la segunda condición es que la unión me dé el total. Ajá. A diferencia de las particiones que me piden una tercera condición, que es que los conjuntos sean no vacíos. Nada más recuerden esas condiciones. Y lo que está diciendo esta es, mira, ya tienes tu gráfica G, sabes que esa es bipartita. Nada más me voy a fijar en mi conjunto U. Este es el que voy a estar contando. Por aquí anda B. Pero ese sí me va a servir un poquito, pero por aquí está W. Ajá. Y lo que me dice es, lo que tú vas a hacer es fijarte en un vértice de aquí. Y te vas a fijar en las aristas que salen de él. Estas tienen que salir para el otro conjunto porque aristas dentro de este conjunto no hay. Ajá. Y te fijas en otro. Y ahí está. Sus aristas van para allá, sus aristas van para allá y sus aristas van para allá. Estos conjuntos, que de hecho este es el conjunto E de X, si este se llama Z, este es el conjunto E de Z, y si este se llama W, este es el conjunto E de W, estos van a ser una pseudo partición de las aristas de la gráfica. ¿Qué significa? Que todas las aristas de la gráfica están en alguna de estas, y que pues son ajenas 2 a 2. Es decir, que una de estas aristas no puede estar simultáneamente adyacente a 2 vértices distintos de U, que es justamente por la definición de gráfica bipartita. Entonces vamos a ver para esta, la primera observación es esta, afirmación 1, que me dice que si tengo 2 vértices X y Z, subconjuntos de U, que son distintos, X es distinto de Z, entonces las aristas que inciden en el vértice X y las aristas que inciden en el vértice Z tienen que ser completamente distintas, son ajenas. La demostración la podemos hacer por contradicción y decir, pues no, ¿sabes qué? Pues sí, tienes una arista A, me dejen anotar por contradicción. Voy a borrar porque ya no me ocupo. Pues dices, no, pues ¿sabes qué? Sí, tienes una arista en esta intersección. Ajá. Y entonces, ¿eso qué significa? Si está en este conjunto E de X, lo que quiere decir es que la arista A tiene un extremo en X. Tiene como extremo X. Ajá. Y si está en el otro conjunto, pues es lo mismo, pero con Z. A tiene... Ay, no sé por qué pasó eso. Tiene como extremo Z. Ajá. Y entonces, pero son distintos, son vértices distintos. Entonces tiene un extremo en X, tiene un extremo en Z y son vértices distintos. Entonces la arista, lo único que le queda es ser la arista XZ.
¿Y esto qué me quiere decir? Pues entonces X y Z son elementos ambos de U, que es un conjunto independiente, y la arista XZ pertenece a las aristas de la gráfica. Y contradicción, porque mi conjunto U es un conjunto independiente. Entre vértices de U no puede haber adyacencias. Entonces, mi contradicción surgió de suponer que la intersección era no vacía y por lo tanto, pues la intersección tiene que ser vacía. Y listo, está bastante sencilla esta observación. La siguiente también va a ser un poco sencilla, que es que pues, la unión de las aristas, de todas estas aristas, si yo uno todas estas aristas, entonces me da el total. De entrada, pues es una igualdad entre conjuntos, entonces tengo que hacer una doble contención. Hay una que es muy inmediata y hay otra que no lo es tanto. Nada más noten que, pues, de la definición de estos conjuntos E de X, pues el conjunto E de X siempre es subconjunto de las aristas de G. Las aristas que le inciden en el vértice X siempre son aristas de G. Pues sí, exactamente. Y entonces, por esa condición, lo que tenemos es que la unión sobre estos conjuntos X en U de E de X, pues es subconjunto de las aristas de G. Propiedades de la unión general, que también debe de ser una de las cosas que deben de saber de álgebra superior 1. Pero bueno, aquí nada más lo estamos usando. Entonces tenemos una de las dos contenciones, de las que están de la afirmación 2. No hace falta ver la otra contención. Lo que hago es tomarme una arista, BW, que pertenece a las aristas de G. Y tengo que ver que pues cae en este conjunto. Entonces B y W pertenece a las aristas de G. Y tengo dos casos. Si B ya pertenece a U, porque pues B es un vértice de la gráfica, entonces o estás en U o estás en W. Si B pertenece a U, entonces lo que tengo es que BW pertenece a las aristas de B, incidentes en el vértice B, y B pertenece a U, pues es la definición de que UW pertenezca a esta unión. Y listo. Si tengo mi primer caso, pues ya la hice. Y si no pasa el caso, es decir, si B no pertenece a U, entonces, como es una partición, entonces aquí lo que tengo es que B tiene que pertenecer a W, al conjunto W. Pero si B pertenece al conjunto W, entonces el otro extremo de la arista tiene que estar en el otro conjunto que no es W, que de hecho se llama U. Es decir, el otro extremo de la arista tiene que estar en el otro conjunto de la partición, que se llama U. Y pues ya, como W está en U, entonces WB es una de las aristas que inciden en el conjunto W, y W pertenece al conjunto U. Por definición de unión, WB tiene que estar en la unión de los X en U de E de X. Es definición de unión general, cositas de superior 1. Vale, y con eso pues muestro esta segunda afirmación. Entre la afirmación 1 y la afirmación 2, lo que me están diciendo es que justamente el conjunto, ya no puedo jalar para acá, la familia que yo había descrito acá arriba, que creo le había puesto U, que eran los E de X, tales que X pertenece al conjunto U. Esta es una pseudopartición. Pseudopartición de las aristas de la gráfica. Si es una pseudopartición, entonces condiciones de cardinalidad, lo que me dice es el cardinal de las aristas de la gráfica tiene que ser la suma de X en U del cardinal de E de X. Es una de las formas fáciles que nosotros tenemos de contar, si ustedes recuerdan. Una forma bonita de contar los elementos de un conjunto es partir el conjunto, ver cuántos elementos hay en cada pedazo y luego sumarlos, que es justamente el enunciado que tenemos aquí arriba. Sin embargo, pues esta suma son los X que pertenecen a U. Nosotros sabemos que cuántas aristas le inciden a un vértice es exactamente lo mismo que preguntarnos cuántos vértices son vecinos al vértice X, y pues en ese caso esto es igual al grado del vértice X, que era lo que queríamos demostrar del enunciado. Entonces, si ustedes prestan atención, hacer una demostración exactamente análoga para el conjunto W les va a dar exactamente lo mismo.
Entonces, pues ahí está. Es una demostración muy sencilla, está muy bonita. De hecho, tienes que usar nociones ya de particiones, de conteo y de definiciones de conjuntos. Pero bueno, nosotros lo estamos ya aplicando directamente porque esos son conceptos que se revisan sobre todo en Superior 1, ¿vale? Entonces, por ahora es todo, muchachos. El siguiente video vamos a ver algunas familias particulares de gráficas bipartitas y además de todavía otros tipos de familias de gráficas, pero pues ya estamos por terminar esta sección. Entonces, chicos, cuídense. Si tienen dudas, mándenos correos y estamos atentos a ustedes, ¿vale? Nos vemos para la próxima.